La anemia es una enfermedad que afecta a aproximadamente un cuarto de la población mundial. Durante los últimos 30 años se observa un aumento significativo en su avance. Así se desprende de un informe elaborado por Lancet que analiza la progresión de esta enfermedad en el mundo durante las últimas 3 décadas. La anemia es especialmente prevalente en África subsahariana y en Asia meridional. Y aunque se ha observado un cambio global hacia una anemia menos grave, las mujeres y los niños siguen siendo los más afectados. Según los datos del citado estudio, el 31,2% de las mujeres y el 17,5% de los hombres sufrían de anemia, siendo la deficiencia de hierro en la dieta la principal causa. Hoy en Plaza al Día, anemia al alza. Nuestra salud no es de hierro. Saludamos a Pilar Llamas, es la jefa del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Doctora, muy buenas. Hola, buenas. Vamos a comenzar por explicar de manera sencilla y didáctica qué es la anemia y por qué se produce, doctora. Bueno, pues la anemia es una alteración clínica y analítica que consiste en un descenso en la cantidad de glóbulos rojos y de la hemoglobina. La hemoglobina, que se localiza dentro de nuestros hematíes y que una de las proteínas que lo forman es el hierro, transporta el oxígeno desde los pulmones a los demás órganos del pueblo. Cuando hay anemia, los tejidos se oxigenan de forma insuficiente y entonces podemos sentir cansancio, debilidad, mareos y otros síntomas. Según el estudio de Lancet, doctora, un cuarto de la población sufre de anemia. ¿Por qué ha aumentado esa prevalencia de la anemia en las últimas décadas? Bueno, la anemia ha sido y sigue siendo un factor que a veces le prestamos poca atención, sobre todo en el grupo de mujeres gestantes, de mujeres que están en la edad fértil. Por otra parte, las condiciones sobre todo lo que te dice es que en países con una menor probabilidad socioeconómica la nutrición es inadecuada en este sentido y por otro lado hay infecciones que pueden dar lugar a anemia, ¿no? Uh-huh. ¿Esa deficiencia de hierro puede venir de la dieta? ¿Es la principal causa de anemia o hay otras más importantes que esa? La ingesta, la toma insuficiente de hierro ha podido ser una de las causas más comunes en la anemia, ¿no? Pero hay otro factor muy importante y es las pérdidas. Por ejemplo, la mujer cuando empieza la menstruación, la cantidad de sangre que pierde, que puede ser variable, es una de las causas principales y otras alteraciones o situaciones fisiológicas en las que la mujer pues tiene un mayor consumo de hierro como en la gestación, pero también puede haber pérdidas. Yo creo que aquí entramos en un problema que a mí me resulta que creo que es un factor clave y es que tanto a la mujer desde la menarquia, desde que le baja la primera regla, debería de haber un programa de control de cómo son esas pérdidas y si la mujer adolescente es deficiente en hierro. Todavía el tema de la menstruación en muchos países que hemos comentado, incluso en nuestro medio, a veces la menstruación suele ser todavía un tabú, ¿no? Y el hablar de lo que se sangra en las menstruaciones, como en la menstruación, a veces no se dice con la suficiente claridad y eso provoca que a la larga pues haya mucha anemia con deficiencia de hierro en este sentido, ¿no? Que se va arrastrando desde estas épocas de la vida. Y además que se puede averiguar de una manera muy sencilla, que simplemente es con una analítica de sangre, ¿no? Claro, a ver, la anemia ferropénica, que es, como hemos dicho, el hierro forma parte de la hemoglobina, esa que va en los glóbulos rojos, es una de las
contextos más fáciles de diagnosticar y por otra parte también muy agradecido al tratamiento. Para diagnosticar la anemia, pues se debe hacer un análisis donde veamos las células sanguíneas, ¿no? Esto es lo que se llama hemograma, en la cual se puede medir la cantidad de los glóbulos rojos, su tamaño. En la anemia por falta de hierro, los glóbulos rojos suelen ser pequeñitos. Y bueno, una vez que detectamos esa anemia, es también muy importante el hematólogo que vea la extensión de sangre por si puede haber algo llamativo que nos enfoque hacia las pruebas que tenemos que hacer después. Pero vamos, en sentido lo más simple es si sospechamos una anemia por falta de hierro, con hacer un perfil férrico con ferritina, saturación de la transferrina, hierro y transferrina. Con eso podríamos tener el diagnóstico de anemia. Y doctora, ¿qué papel juega la nutrición en la prevención y el tratamiento de la anemia? Sabemos que a veces hay diferentes causas que en relación con la nutrición que claramente afectan a la anemia, ¿no? Por ejemplo, en algunos países hay una nutrición que resulta insuficiente, no se ingieren productos ricos en hierro y todo ello hace que, como comentan en la reciente publicación, que las mujeres y los niños sean los más afectados por este tipo de anemia. Después, por otra parte, hay veces que el hierro no se absorbe bien, como ocurre cuando hay una enfermedad celíaca. Y esto, pues cada vez parece que estamos viendo más personas con intolerancia al gluten, enfermedad celíaca, y ahí pues tenemos que estar al tanto y tener suplementos constantes, ¿no? Y después, por otro lado, existen determinadas épocas de la vida en las que se consume mucho más hierro. Y entonces, pues, aunque tengas una dieta que sea buena, que sea adecuada, la necesidad, lo que gasta el organismo de hierro es mayor, como ocurre, por ejemplo, en la adolescencia, o, por ejemplo, también ocurre pues durante la gestación. Decía usted que es más prevalente la anemia en mujeres que en hombres y hacía también referencia a los niños. ¿Cómo afecta la anemia a los niños en el desarrollo cerebral y en la cognición? Bueno, pues se ha visto que en el caso de los niños, ¿no? Pues puede afectar, como ha dicho, al desarrollo cerebral, por lo que es importante que el tratamiento y el manejo temprano de esa anemia sean muy importantes, ¿no? Estos niños, para su mejor desarrollo, tienen que tomar alimentos de alta calidad y ricos en nutrientes, ¿no? Y, por supuesto, en los países, por ejemplo, del África subsahariana, pues estos niños deberían también tener una profilaxis de las infecciones más prevalentes, porque son también causa de su anemia, ¿no? Ha destacado usted, ha nombrado también la falta de hierro, la anemia, en mujeres embarazadas. Cerca del 90% de las embarazadas lo sufren, es algo común que viene un poco ligado al embarazo. ¿Cómo hay que controlarlo en esa época, en ese momento en que la mujer está embarazada y cómo se contrarresta? Lo primero quiero decir que ya la mujer comienza el embarazo con un hierro bajo. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer un buen screening, un buen estudio de lo que es todos los parámetros que hemos comentado en relación a la anemia por falta de hierro antes de comenzar el embarazo, porque así no evitar que al final del embarazo tengamos mucha más deficiencia de hierro. Entonces, esto es una cosa por una parte. Y después sabemos que a lo largo del embarazo este hierro pues va a ir consumiéndolo también, va a ser necesario para que el feto se desarrolle.
se desarrolle. Es importante, por lo menos 3 veces a lo largo del embarazo, hacer un estudio de todos los componentes que nos dicen que puede haber una anemia ferropénica, de hierro, ferritina, hemoglobina, para testar bien la anemia. Creo que faltan estudios de cribaje y de seguimiento de la anemia en gestantes y bueno, en el caso de que se produzca, pues durante el primer trimestre podemos dar suplementos de hierro, además de aconsejar una alimentación adecuada, y ya si la falta de hierro es mayor durante los trimestres segundo y tercero, podemos dar hierro de otra forma, y es darlo por vía intravenosa, ¿no? De forma que podamos subir más rápidamente los depósitos de hierro y la mujer se enfrente al parto de una forma con una hemoglobina mayor. Otra cosa es después el parto. A veces en el parto pues pueden haber gran pérdida de sangre, pero a veces sí que hay. Entonces también es necesario un control posparto para que la mujer se recupere totalmente y de cara a nuevo embarazo o de cara a su vida habitual no siga arrastrando el problema de la falta de hierro. Decíamos al inicio que la anemia es una enfermedad que afecta a aproximadamente un cuarto de la población mundial y que durante los últimos 30 años se observa ese aumento significativo en su avance. Para concluir, doctora, ¿qué se puede hacer para acelerar el progreso en la lucha contra la anemia en todo el mundo? ¿Qué podemos hacer que esté en nuestras manos ahora mismo? Yo creo que sabemos claramente las poblaciones más susceptibles, sabemos las causas de anemia. A veces son secundarias a hemoglobinopatía, alteraciones de lo que es el hematía en sí, o a veces hay un cáncer detrás de eso, pero y entonces hay que diagnosticarlo precozmente. Pero lo que es la anemia ferropénica que solemos ver y que es la causa más frecuente de anemia, como hemos detectado, es en los niños, en la mujer a lo largo de su etapa fértil, desde que tiene la menarquia hasta los 49 años, y después en los abuelitos, también hay en los ancianos, hay una época donde también pues comen menos y también pueden cursar con falta de hierro. Lo que tenemos que hacer es programas de cribado, pero que sean completos. No vale con medir la ferritina, que eso lo que me dice son los depósitos de hierro. No, hay que hacer un estudio completo de hierro, porque si no, pasarán desapercibidas, por ejemplo, las anemias por falta de hierro que ocurren en la gestación. Entonces, yo creo que en este sentido, potenciar los programas de cribaje de la ferropenia en estas poblaciones más susceptibles y, por otra parte, insistir en una alimentación adecuada con alimentos ricos en estos nutrientes, ¿no? Y bueno, desgraciadamente a veces esto no se puede hacer en algunos puntos de la geografía, ¿no? Pero creo que como hemos comentado a lo largo de la entrevista, es una alteración, la anemia por falta de hierro, que es fácil de diagnosticar, muy agradecida con el tratamiento, y un tratamiento con hierro oral, porque el que debemos de empezar, es muy barato. Entonces, en este sentido, creo que no podemos dejar que sigan existiendo pacientes con anemia por falta de hierro. Pues Pilar Llamas, jefa del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Saludamos al doctor Juan Buérenes, director de la Unidad de Innovación Biomédica del CIEMAT, coordinador de la Unidad Mixta de Terapias Avanzadas de la Fundación Jiménez Díaz y jefe del grupo del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras. Doctor, muy buenas. Hola, muy buenos. Vamos a empezar por explicar a los oyentes qué es exactamente la anemia de Fanconi.
Bien, pues esta es una enfermedad que en la mayor parte de los casos se manifiesta ya en la edad pediátrica y tiene su origen en la generación de mutaciones en cualquiera de los 23 genes que están caracterizados en la enfermedad. Y la mutación en estos genes supone una alteración de diferentes funciones en el paciente. Las funciones que primero se suelen afectar son las que están relacionadas con la generación de células sanguíneas y como consecuencia de ello pues se produce la anemia característica de la enfermedad, que frecuentemente evoluciona con anemia aplásica, es decir, que afecta a todas las células que circulan en la sangre. Ahora bien, las mutaciones en estos genes de Fanconi, como están implicados en una ruta de reparación del ADN, el problema no solamente se limita a estos problemas de la anemia aplásica en los pacientes, sino que también está asociado a una alta predisposición de padecer cáncer en edades mayores. Este cáncer puede estar relacionado también con las células sanguíneas, y hay que los pacientes tengan alta predisposición para padecer leucemias mieloides agudas o síndromes mielodiplásicos, o ya en edades todavía mayores pueden padecer predisposición a tumores sólidos. Esa sería, doctor, un poco la principal diferencia entre una anemia, digamos, estándar y la anemia de Fanconi. Sí, la diferencia fundamental es que la mayor parte de las anemias son anemias adquiridas que no tienen una etiología hereditaria o una etiología genética. Esta tiene claramente una etiología genética. La mayor parte de ellas pues tienen herencia recesiva, es decir, deben de recibir una copia del gen mutado del padre y otra de la madre, mientras que en la mayor parte de las anemias convencionales estas son anemias adquiridas, nada que ver con una predisposición genética como esta. ¿Cuáles son los signos o los síntomas iniciales de la anemia de Fanconi? Decía usted que es una anemia más común en niños, ¿no?, en la infancia. Sí, sobre todo que uno de los primeros signos de la enfermedad es la aparición de disminución de células en sangre, células de la serie roja, y también posteriormente o en paralelo a ello puede disminuir el número de plaquetas o también de la serie blanca. Ello lo que implica es que el paciente sufre anemia o sufre sangrados o sufre infecciones frecuentes. Y aproximadamente en un 70% de los pacientes esto ocurre durante la primera década de vida. Pero ya en el nacimiento y en aproximadamente el 70% de los pacientes hay algunas anomalías congénitas que son bastante frecuentes. La facies de los pacientes es bastante característica. Es frecuente también la existencia de polidactilia u otras alteraciones genéticas que pueden llevar al clínico, al neonatólogo, con unas primeras sospechas de diagnóstico de esta enfermedad que luego han de ser confirmadas en el laboratorio. ¿Y es una enfermedad, doctor, hereditaria? Es efectivamente una enfermedad hereditaria en la mayor parte de los casos, autosómica y recesiva, es decir, los padres han de ser ambos portadores de la enfermedad y en promedio el 25% de los pacientes sufrirán la enfermedad. Y no sé de qué manera se puede tratar esta anemia de Fanconi, ¿qué tratamientos existen en la actualidad para combatirla? Sí, debemos ir refiriéndonos a los diferentes signos que tiene la enfermedad. El problema hematológico, sobre todo el desarrollo de la anemia plástica, pues inicialmente se puede tratar mediante fármacos, frecuentemente andrógenos o análogos. Es posible que el paciente en un determinado momento necesite transfusiones y a partir de un determinado momento puede ser necesario
hacer un tratamiento más agresivo basado en el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos de un donante sano. Todo esto tiene que ver con los problemas hematológicos asociados a la enfermedad. Obviamente hay otros signos, como mencionaba al principio, como puede ser el desarrollo de los síndromes mielodisplásicos o del trasplante o del desarrollo de leucemia, en general mieloide aguda, y forzosamente estos tratamientos se han de tratar mediante quimioterapia seguido de un trasplante de médula ósea. Los problemas relacionados con la aparición de tumores sólidos pues son bien diferentes, pues este tipo de tratamientos idealmente se han de tratar lo más pronto posible mediante cirugía y en función del resultado de la misma, pues luego seguido de radioquimioterapia. Pero estos pacientes, como también decía al principio, al tener una deficiente reparación del ADN en las células, son altamente sensibles a los tratamientos de quimioterapia y de radioterapia. ¿Y cómo afecta esta anemia de Fanconi, doctor, a otros órganos, a otros tejidos y sistemas del cuerpo, aparte del sistema hematológico? Sí, pues en principio el problema más frecuente que puede aparecer en los otros tejidos es bien distinto. En algunos casos pueden estar afectados el riñón, el corazón, otros órganos debido a las malformaciones congénitas que caracteriza a muchos de estos pacientes. Pero el segundo problema, y que puede aparecer ya en los pacientes más mayores, es el relacionado con la predisposición al desarrollo de tumores. Uh-huh. Y por algún motivo en estos pacientes son particularmente prevalentes los carcinomas escamosos de cabeza y cuello y anogenitales también. De ahí que sea muy importante el seguimiento estrecho de los pacientes por parte de los especialistas. ¿Y afecta igual esta enfermedad a hombres que a mujeres? Sí, no existen diferencias reportadas sobre la predisposición y el grado de afectación entre hombres y mujeres. En este sentido no hay diferencias. Hablaba usted, hacía referencia a los niños. Los que tienen anemia de Fanconi nacen con al menos un problema de salud. ¿Qué porcentaje de esos niños tienen más problemas? En aproximadamente el 60-70% de los niños recién nacidos ya manifiestan algún problema de malformaciones congénitas. En algunos de ellos es menos evidente, en otros es más evidente, y se ha llegado a asociar el número y la severidad de las malformaciones congénitas con luego la afectación de otro tipo de tejidos, el número y también la severidad en la que otros tejidos están afectados. Por ejemplo, se ha llegado a establecer algún tipo de correlación entre el número de anomalías congénitas con la severidad en la que estos pacientes puedan padecer anemia plásica en edades mayores. Decía usted que es una enfermedad hereditaria. No sé si lo que le voy a preguntar tiene sentido, pero si una pareja en la que alguno de los dos padece anemia de Fanconi y deciden tener hijos a través de tratamientos de fertilidad, ¿se puede evitar genéticamente que el bebé que vayan a contraer tenga la enfermedad? Efectivamente, están descritas parejas en donde uno de ellos padece la enfermedad y existen casos de nacimientos de individuos completamente normales y se han realizado aproximaciones de selección de embriones realizando una identificación de la presencia de las mutaciones en el propio embrión a los pocos días de la fertilización. Por último, doctor, si miramos hacia el futuro, ¿qué nuevos tratamientos prometedores están disponibles para esta anemia de Fanconi? ¿Qué esperan ustedes en este sentido? Bueno, en el laboratorio nuestro y desde hace ya más de 20 años vinimos trabajando con modelos experimentales para hacer un tratamiento de terapia génica de esta enfermedad.
Empezamos trabajando en modelos experimentales, modelos de ratón, que poseían mutaciones en los mismos genes en comparación a los humanos. Y para el tratamiento inicialmente de estos modelos experimentales desarrollamos vectores virales y gracias a estos vectores virales pues modificamos genéticamente las células madre de la médula ósea de los pacientes y pudimos comprobar que estos ratones, el problema hematológico de los ratones quedaba curado. Luego, en colaboración con la Red Española de Anemia de Fanconi, que desde luego he de decir que es una de las más potentes que existen en investigación y en el tratamiento de pacientes con anemia de Fanconi, los hallazgos que habíamos tenido a nivel preclínico se fueron desarrollando a nivel clínico y en España pusimos en marcha el primer ensayo clínico de terapia génica de estos pacientes, inicialmente en un número de 9 pacientes, y este estudio clínico ya se terminó el reclutamiento hace 3 años y en este momento pues estamos por reportar los resultados de este ensayo clínico, en donde se ha podido demostrar por primera vez que la corrección del defecto genético en las células madre de la médula ósea de estos pacientes puede revertir la progresión del fallo de médula ósea en aquellos pacientes en los que se infunde un número suficiente de células madres corregidas del defecto genético. Es decir, que se va por buen camino en esa línea, ¿no? Pues la verdad es que estamos muy esperanzados de que sea así. Y una de las grandes ventajas de este tratamiento que se ha propuesto entre todos un nutrido grupo de investigadores clínicos y básicos es que este tratamiento, esta reinfusión de las células del paciente, una vez que se corrigen del defecto genético, las células que se infunden pueden injertar en el paciente incluso en ausencia de ningún tipo de tratamiento con quimioterapia, como el que se hace en los trasplantes de médula ósea. De manera que al paciente basta que se le haga como si fuera una autotransfusión de las células a las que se les ha corregido el defecto genético e incluso sin quimioterapia estas células pueden prender en el propio paciente y progresivamente ir reconstituyendo todas las células de la sangre del organismo enfermo. Esto que empezó en España se ha extendido, el tratamiento se ha licenciado a una empresa farmacéutica estadounidense que es Rocket Pharma, quienes han desarrollado pues también un ensayo ya en fase 2 en Estados Unidos, en Inglaterra y también en España, y lo que se pretende es que este tratamiento inicialmente experimental pueda ser un tratamiento alternativo a lo que en este momento es el trasplante alogénico de médula ósea, pero un tratamiento que llevaría menos complicaciones, sería menos tóxico para el paciente. Si bien, desde luego, por el momento estamos en desarrollo de investigación clínica, el tratamiento todavía no está aprobado por las autoridades regulatorias ni en Estados Unidos ni en Europa, pero es lo que se confía hacer en los próximos años. Sin duda, la investigación es clave para cualquier enfermedad y sobre todo para esta, tal y como nos está explicando. Doctor Juan Bueren, director de la Unidad de Innovación Biomédica del CIEMAT, coordinador de la Unidad Mixta de Terapias Avanzadas de la Fundación Jiménez Díaz y jefe del Grupo del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a usted y por su interés en estos temas. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos todos sus comentarios. Les animamos que también pueden entrar en plazaaldía.es, donde pueden encontrar todos nuestros contenidos y realizar cualquier suscripción.